Miren, la semana pasada yo les comentaba de que parte de los procesos que vimos eran los que nos permitían a nosotros entender por qué se podían realizar vacunas de algunas bacterias, principalmente de algunos virus, bacterias y de algunas toxinas, y de otras no. Por ejemplo, una de las críticas de muchos de estos grupos antivacunas que dicen eso. Ustedes saben, teoría conspirativa de que eso es, de que tienen oculta la vacuna de yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que se hicieron vacunas para tal cosa, que por qué no hacen de otra, bla, bla, bla. Miren qué pasa. Eh, el caso de los virus es bien particular, solo vamos a ver en virología cuáles son los diferentes mecanismos que llevan o que promueven la constante mutación de una cepa a otra. Miren ahora con el COVID, que hay como 5 o 6 cepas ahora diferentes. Y eso se debe, en el caso particular de los virus, a la rápida, vamos a decir, mutagenicidad de los mismos. Por ejemplo, ¿alguien se recuerda cómo era que se llamaba el proceso por el cual la DNA polimerasa tipo 3 corregía los errores? Como decía, ¿alguien recuerda cómo se llama el proceso por el cual la DNA polimerasa tipo 3 hacía la corrección de errores cuando estaba haciendo la síntesis de nuevo strand? Pues ese proceso se llama proofreading. Ya habíamos dicho que el proofreading era la capacidad de la DNA polimerasa que estaba sintetizando una cadena en dirección 3' 5', o sea, sintetizando una cadena nueva de 5' a 3', tenía la capacidad de excisión sería excisión en exonucleasa de 3' a 5' en caso de que pusiera un error. ¿Qué sucede? Nosotros vimos que eso existe en el caso de la DNA polimerasa, pero que no existía en el caso de la RNA polimerasa, que no había proofreading. Y si no tenemos proofreading, no tenemos control de calidad. Por ende, las mutaciones son más fáciles de ocurrir. Pues algo así es lo que pasa con los virus. Los virus tienen una capacidad, como no tienen proofreading, la gran mayoría, me imagino que siempre hay excepciones, pero todos los virus que conozco no tienen proofreading, significando que es cuestión de tiempo antes de que comiencen a aparecer cepas nuevas. Y eso es lo que no nos permite muchas veces crear vacunas contra ellos. Bacterias, toxinas. Eh, Vamos a hablar un poquito más adelante del toxoide tetánico, que es de qué se trata eso. Eh, y vamos a hablar también de el desarrollo de algunas vacunas antibacterias. ¿Qué tienen que saber? Como nosotros vimos en las clases pasadas, bueno, en la última, los complejos mayores de histocompatibilidad y los T-cell receptors son el sistema de comunicación, el lenguaje de las células del sistema inmunológico. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estábamos hablando de estos procesos, mencionamos en varias ocasiones que lo único que se puede unir de manera normal a estos receptores son proteínas. Esto significa que solamente de manera efectiva podemos desarrollar vacunas que desarrollen o que liciten unas respuestas de estos receptores, dando igual a, primero, una respuesta inmunológica, segundo,
el desarrollo de memoria inmunológica. O sea, que se elicite una respuesta y que dure. Que haya remanencia de esa respuesta para cuando ataque el patógeno, teniendo en cuenta que estamos hablando de vacunas, cuando ataque el patógeno, pues ya hay una respuesta montada. Porque una de las características que vimos de la inmunidad adaptativa es que a exposiciones repetidas se refina la respuesta y más robusta es. Por ende, si yo nunca he estado expuesto a una patología, me vacuno, me expongo a alguno de los elementos que va a permitir posteriormente al sistema inmune reconocer a ese patógeno, pues ya cuando me vaya a dar la enfermedad yo tengo una segunda exposición. La primera fue con la vacuna, significando que ya el sistema inmune va a estar entrenado para reconocer y eliminar ese patógeno de manera efectiva, de manera rápida. Entonces. Y todo esto nuevamente requiere que el procesamiento, la identificación sea a través de estos receptores y que sea pues una proteína. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos estas proteínas, nos estamos refiriendo a proteínas anormales, proteínas extrañas. Todo lo que se puede unir a un receptor del sistema inmune, todo lo que es raro, todo lo que puede ser detectado como externo, recibe un nombre general independientemente del tipo de sustancia que sea, y es antígeno. Antígeno es cualquier sustancia que no pertenece a su cuerpo. Es cualquier sustancia que puede ser reconocida como extraña. Ahora tienen que tener un pequeño cuidado con esa terminología y es la siguiente. Vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que este soy yo. Vamos a imaginarnos que esta es Emily. Voy a poner un ejemplo. Bueno, imagínense que ese cabello. ¿Qué sucede? Si yo tomo una célula mía, cualquier célula, vamos a decir una célula epitelial humana, ¿verdad?, y la injerto en Emily, en cualquier parte del cuerpo, también en la misma piel, una sola célula, una. Lo más probable es que cuando yo ponga mi célula en la piel de Emily, la incruste, comience a ser atacada por el sistema inmune, aún teniendo en cuenta que ella también es humana. Y esa es la base del transplant rejection. Ahora, si nosotros tenemos dos células humanas, ¿por qué el sistema inmune de uno reconoce y elimina la célula de otra persona como si fuese una bacteria o un patógeno, si son células de seres humanos? Pues lo tricky está de lo siguiente. Las proteínas externas que tienen mis células, aun sean las mismas células humanas que la de Emily, tienen un mixture, una composición proteica distinta a las células o sus homólogas en Emily. Incluso pueden ser las mismas proteínas, o sea, que hagan la misma cosa, pero que tengan composición distintas, ya sea en estructura, ya sea en aminoácidos, una variación que otra. Entonces, esas variaciones pequeñas son detectadas en el sistema inmune como anómalas. Entonces, mis proteínas pueden ser antígenos para otra persona. Tienen que tener cuidado con el concepto de antígeno. Por eso es que un poquito más adelante, cuando hablemos de los blood groups, de los grupos sanguíneos, vamos a ver que si yo soy O positivo, significa que yo tengo el antígeno de positivo, antígeno, pero para mí no es un antígeno, porque ya nosotros sabemos, conocemos el proceso de
presentación tímica, de maduración de linfocitos, donde se entrena mi sistema inmunológico para que no reconozca estas proteínas como anómalas y no ataque mi cuerpo, no desarrollar autoinmunidad. Antígeno, toda sustancia que pueda unirse al sistema inmunológico. Eso nos lleva a nosotros a otra terminología que es inmunogénico. Antígeno, como dijimos, todas estas proteínas que se pueden unir al sistema inmunológico a través de estos receptores. Inmunogénico. Inmunogénico significa que es una proteína antigénica que puede unirse a uno de estos receptores y que aparte de eso elicita una respuesta inmunológica. Por ejemplo, esta es una célula mía. Ya nosotros sabemos que a través de estos receptores los antígenos de mis células se presentan a mis células del sistema inmune. Entonces es un antígeno sin capacidad inmunogénica porque mis células del sistema inmune no responden a los antígenos, a estas proteínas externas de mis células. Entonces es una sustancia antigénica, pero no inmunogénica. Es muy importante que tengan estos conceptos claros. Por lo siguiente. Miren, hay dos maneras en las cuales se puede presentar, se puede elicitar una respuesta inmunológica. Existen dos grandes grupos. Están las reacciones timo-dependientes y las reacciones timo-independientes. La diferencia entre ambas básicamente es el tipo de sustancia y el outcome post presentación. Por ejemplo, timo dependiente. Cuando nosotros tenemos un antígeno proteico, ya nosotros sabemos que este va a ser presentado por los complejos mayores de histocompatibilidad que se van a unir posteriormente con un T-cell receptor y que van a elicitar una respuesta o celular a través de los TH1 o humoral a través de los TH2 y ya, y por ahí se resuelve. Eso es timo dependiente. Intervienen los receptores, los complejos mayores de histocompatibilidad, los T-cell receptor. Hay involvement de células T, que ya nosotros sabemos que fueron entrenados en el timo, por eso se llama timo dependiente. ¿Qué es lo bueno de este tipo de respuestas? Que independientemente se desarrolle una respuesta humoral o una celular o ambas concomitantemente, se desarrolla memoria, como mencionamos anteriormente. De ahí en adelante, ya yo tengo cobertura para esa patología. Por otro lado, nosotros tenemos las timo independientes. Las timo independientes, en cambio, son primordialmente elicitadas por lípidos y polisacáridos. O, para generalizar incluso más, por grasas y por carbohidratos. Puede pasar con algunas proteínas, pero principalmente con estos dos tipos de sustancias. ¿Qué sucede? Nosotros vimos que el core, el centro de las presentaciones timo-dependientes son los receptores que mencionamos. ¿Qué sucede? Esos receptores, ya hemos dicho varias veces, que solamente presentan proteínas. Significa que aunque un lípido, que aunque un polisacárido provenga de una bacteria o su producto metabólico, o sea, son sustancias raras, extrañas, como no pueden unirse a estos receptores, no son sustancias que pueden ser presentadas en el proceso normal,
no se acoplan a los complejos mayores de histocompatibilidad, no se presentan. Hay una pequeña excepción, y es que en algunas ocasiones los lípidos y los carbohidratos pueden unirse de manera espontánea y directa en los T-cell receptors, sin la necesidad de participar un complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, sin la necesidad de presentar estos antígenos. Y de la misma manera, si se unen los T-cell receptors posteriormente, o se activan los TH1, o sea, inmunidad celular, o se activan los TH2, o sea, inmunidad humoral. Y posteriormente se resuelve. Se reconocen los lípidos, se reconocen los carbohidratos como extraños y se eliminan. ¿Cuál es el problema de este tipo de presentación? Primero, es inconstante. Como tú estás esperando es a que alguna de estas sustancias se une directamente al T-cell receptor y que posteriormente se elicite una respuesta, es inconstante. Eso a veces pasa, a veces no pasa. El que se asegura de que esta respuesta timo-dependiente sea constante es la conjunción complejo mayor de histocompatibilidad y T-cell receptors. Esto ocurre por chance, vamos a decir, tuviste suerte. Segundo, si bien es cierto, se puede elicitar una respuesta inmunológica, no se desarrolla memoria. Eso es como una respuesta transitoria. No hay memoria, es inconstante y no hay memoria. Esto es importante reconocer porque vamos, como les dije, vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de vacunas, que hay vacunas proteicas y que son excelentes. Se requieren pocas dosis. Desarrollas memoria. Son efectivas. Y casi siempre que tú la das, se resuelve, se desarrolla memoria, se desarrolla respuesta. Son como le llaman, son reliable. Tú puedes confiar en ella con los ojos cerrados. Ahora, hay otras vacunas. Vamos a hablar un poquito más adelante de las vacunas conjugadas. Que es tú coger una proteína, pegársela a alguna de estas sustancias y esperar a que cuando se procese esa proteína, sin querer en el proceso también se procese alguno de estas sustancias y secundariamente desarrolle una respuesta inmunológica de memoria, aprovechando que está pegado de una proteína. Ahora, hay algunas vacunas que utilizan polisacáridos. Vamos a hablar de algunas de las vacunas neumocóxicas, donde lo que se dan son principalmente polisacáridos para elicitar una respuesta aunque sea transitoria. Y vamos a ver que una de las características que tienen este tipo de vacunas es que constantemente hay que estar dando los llamados boosters, de que hay que dar refuerzos periódicamente, a diferencia de estas. Por ejemplo, toxoide tetánico, luego de que tú completas tu esquema, si acaso de refuerzo, cada 10 años hay que darla. Con estas es mucho menor el tiempo. Nuevamente, cuando nosotros retomamos el tema de vacuna, ahí entonces vamos a necesitar esto para poder entender por qué hay diferentes esquemas. ¿Por qué con uno nada más se dan 2 o 3 dosis? ¿Por qué con otra hay que dar una dosis a cada rato? O con lo que nosotros mencionamos aquí, que los virus que no tienen proofreading. Cuando nosotros hablemos de un poquito más adelante de influenza, vamos a entender por qué es anual que hay que dar el shot de influenza. Y hay algunas bacterias que tienen esta característica. Nosotros vamos a ver más adelante, cuando hablemos de Neisseria, por qué te puede dar gonorrea de manera repetida, porque no desarrollas inmunidad.
por algunas características que tienen estas bacterias. Miren, complemento. Nosotros ya hemos conocido algunos efectores del complemento. En la semana pasada nosotros mencionamos que dentro de las funciones que tenía la IgG y la IgM, eran que aparte de opsonizar, que ya sabemos que opsonizar es una especie de marcaje inmunológico para facilitar los procesos de eliminación de estos patógenos, son marcas. Y aparte de opsonizar, también tenían la capacidad de activar el complemento. Ya habíamos mencionado que el complemento, como ven acá, son una serie de proteínas. Son una serie de proteínas que se activan en secuencia. Y que la finalidad es establecer el MAC o el complejo de ataque a membrana. Miren, imagínense que esta es la superficie de una célula vista desde arriba. Si acá nosotros tenemos una proteína rara, vamos a decir que acá también, significa que esas proteínas extrañas se pueden pegar inmunoglobulinas. Si aquí se pega una IgM, y vamos a decir que aquí se pega una IgG, significa entonces que a través de la vía clásica, vamos a hacer una inmunoglobulina aquí, miren ahí. Recuérdense que de inmunoglobulina habíamos hablado de cadenas pesadas, cadenas ligeras, hinge region, porción FC. Habíamos dicho que aquí entre el hinge y la porción FC, acá se unía el complemento. Si aquí yo tengo, a ver cómo hago esto. Si aquí yo tengo una IgM unida, ya yo sé que en esta región de acá se puede unir el complemento. Lo mismo acá. ¿Qué sucede? Una de las cosas que hace el complemento es, a medida que se van desdoblando sus diferentes proteínas y componentes, es que comienza a anclar proteínas alrededor del sitio de acción. Cada una de esas proteínas traspasa la membrana completa, o sea, de lado se vería así. Lo que hacen esas proteínas es esto. Se ponen así, una al lado de otra, una al lado de otra, una al lado de otra, hasta que hacen un círculo. Cuando hacen un círculo completo, lo que hacen es como crear un canal que comunica la parte intracelular con el extracelular. Por ende, todos los elementos dentro de la célula comienzan a salir. Entonces, lo que en pocas palabras hace el complemento es que crea un hoyo en la membrana. Crea un hueco. ¿Qué tienen que saber? El complemento, como mencionamos, son una serie de proteínas. Y como ven acá, hay 3 vías de activación. La más importante, la clásica, que es esta que mencionamos, donde IgG y IgM pueden activarla. ¿Es importante que se aprendan todas estas proteínas? No. ¿Es importante que se aprendan algunas? Sí. Regularmente, C4A, C3A, C5A, y si acaso, C3B, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta que está aquí, C3B. Esas sí son importantes, porque vamos a ver que hay algunos procesos celulares secundarios que son dependientes de estos, como factores quimiotácticos, como anafilotoxinas. Entonces aquí sí me interesa que conozca también de la vía los patrones. Todas terminan igual. Tienen la misma finalidad.
hay 3 vías de activación y cada vía comienza por un efector distinto. Eso es lo que sí es importante de acá, que me caractericen. Mira, una comienza por C3, mira, una comienza por el complejo ya de C1 formado. Mira, hay otra que comienza por la proteína C1 sola. Mira, tengo que saber que en la vía clásica IgG y IgM son las efectoras. Donde quiera que se una alguna de estas, en esta región de aquí, de esas inmunoglobulinas, se va a comenzar a unir y activar el complemento. Mira, tengo que saber que existe la vía de la lecitina, donde es el mismo proceso que nosotros vimos aquí. Lo único que el complemento ya no va, aquí no necesita una inmunoglobulina, sino que sencillamente aquí en la membrana vamos a encontrar residuos de un sacárido llamado manosa, que de hecho ya nosotros hemos mencionado manosa. ¿Se acuerdan de manosa 6-fosfato? ¿Qué era eso? Emily, ¿recuerdas que era manosa 6-fosfato? ¿Para qué era que servía eso? No, no me acuerdo. Ok, ¿alguien se recuerda? Recuerden que cuando nosotros estábamos hablando en bioquímica de, de los diferentes mecanismos de trafficking celular, nosotros mencionamos que estaban clatrina, mencionamos que estaban las COP1, que estaban las COP2 y también mencionamos la manosa 6-fosfato, que de hecho cuando nosotros tenemos la enzima deficiente, una enzima deficiente que no nos permite hacer el marcaje de manosa 6-fosfato, era lo que nos ocasionaba a nosotros I-cell disease. ¿Recuerdan I-cell disease? Que habíamos hablado que manosa 6-fosfato era un marcaje que existía para saber cuáles enzimas líticas enviábamos del aparato de Golgi a los lisosomas. Y que cuando no teníamos este marcador en I-cell disease, las enzimas lisosómicas, en vez de ser mandadas para los lisosomas, se mandaban para la sangre y que eso comenzaba a destruir todos los tejidos. I-cell disease, se lo vimos en bioquímica. Entonces, esto no tiene mucho, o sea, no está relacionadamente con esto, pero ahí fue donde nosotros vimos Manosa. Hasta ahora. Lo vamos a ver un poquito más adelante en Hemato, cuando hablemos de los diferentes tipos de blood types. Pues sí, yo creo que eso es lo más importante de acá, eso, que sepan que cuáles son las diferentes vías. Y ya. Miren, esto era lo que le mencionaba, que hay algunas que... Hay algunos de estos componentes que sí es importante, miren acá C3B, que los reconozcan. Miren, posiblemente los más importantes de estos sean estos dos de acá, estas dos líneas. Es muy importante que sepan cuáles son los dependientes del complemento que están relacionados a anafilaxis. Por suerte, como ven acá, donde quiera que usted vea una A, lo relaciona de una vez con anafilaxis. Ahora, es muy importante que no se me olviden de este de acá. Muchas veces, nosotros vamos a tener preguntas, casos, donde le van a decir, mira, que, bueno, vamos a ponerlo más fácil. Voy a quitar esto. Eso es problemático. Por ejemplo, a veces ustedes le pueden hacer preguntas de esta manera.
te enseñan esto. Te dice, pero eso es lo que le llaman nacido ciego. Nacido, un absceso oculto. Posteriormente le dicen que proceden a hacer una incisión y que comienza a drenar pus. Comienza a drenar pus, le dicen que lo dejan abierto, que le ponen su antibiótico, que van a esperar que se cierre por segunda intención. Posteriormente le dicen, miren esa pus. ¿Cómo llegaron los neutrófilos a esta área? Y te comienzan a poner diferentes tipos de factores. Te ponen C3A, C3B. Le preguntan C5A, interleuquina 3. Interleuquina 2. Ven acá, ¿cómo así? Bueno, tiene que acordarse, como mencionamos hace un momento. Y el tuyo, ya comencé a hacer tuyo. Tienen que acordarse, como hablamos hace un momento. Mira, el C5A es un atrayente de neutrófilos. Entonces, eso significa que aquí hay algo que está haciendo que se libere C5A. Y eso está atrayendo a los neutrófilos de la sangre, a los neutrófilos circundantes a esta área para provocar inflamación. Pero por esa razón es muy importante que se sepan estos componentes. Sobre todo, como le dije, que me le pongan mucha atención a esto. Un poquito más adelante, cuando hablemos de las hypersensitivity, vamos a hablar de hypersensitivity type 1, que es el que está ligado al desarrollo de anafilaxis. Le pueden preguntar cuáles son las proteínas del complemento asociadas a estas. Entonces es bien importante eso. Bien importante. Lo mismo le pueden preguntar acá. Le pueden poner un ejemplo, le pueden poner una imagen de opsonization. Me gusta este. Para los fines. Le pueden poner esto. Es decir, mira, nosotros estamos viendo aquí que hay unas inmunoglobulinas alrededor de un patógeno y que eso ha facilitado su posterior eliminación. Mira, eso es opsonización. Y estos tienen forma de inmunoglobulinas, así que ya tú de una vez sabes, bueno, eso es o IgG o es IgM. Posiblemente sea IgM porque las IgM son monoméricas. Las IgM habíamos dicho que son pentaméricas. Fíjense acá, miren aquí. IgG es una sola, entonces esto tiene que ser IgG. Porque la IgM, como habíamos visto, miren cómo son pentaméricas. Si aquí no tuviéramos un pentámero, tú dices, mira, eso es IgM, pero yo sé que eso es IgG. ¿Por qué? Porque está opsonizando y es una sola. Y de todas las inmunoglobulinas que vimos, las que se encargan principalmente de opsonizar son esta señora y esta. Entonces, imagínense que ustedes le presentan este caso y le ponen una proteína acá. Vamos a poner un color más vistoso. Y le ponen una proteína acá. Y luego le ponen una aquí. La misma. Mismo color. Y le preguntan que se vio que el patógeno fue opsonizado por una especie de, por algunas inmunoglobulinas, y que esas fueron las que facilitaron su posterior eliminación, pero también se vieron unos pequeños fragmentos proteicos que estaban también facilitando el proceso de opsonización. Vamos a ponerlo aquí, una aquí, una aquí, y una aquí, y una aquí. Te preguntan quién es ese efector. Tú tienes entonces que acordarte que C3B es una proteína del complemento que facilita la opsonización también.
Esas son cosas que le pueden preguntar. Ya así como les mencioné, con imágenes o de manera escrita, sencillamente te lo escriben y te dicen, no, que una bacteria que tenía unas inmunoglobulinas atachadas, que eso facilitó su posterior eliminación, pero también se vio que habían algunas proteínas pequeñas, fragmentadas, que participaron en el proceso. O te dicen que habían algunas de las bacterias que tenían unas proteínas pequeñas, unos fragmentos proteicos, y se vio que en las bacterias que tenían estas proteínas, el proceso de opsonización fue más efectivo. Bueno, es que ya hay más opsonina, ya no solamente tenemos IgG aquí, tenemos también C3b, que también es una opsonina, y potencia el proceso de eliminación, sencillo. Pues esto que está aquí no me lo pueden descuidar, eso es bien importante. Aquí los inhibidores, eso no se me preocupen que lo vamos a ver en hemato. Nosotros vamos a hablar de nocturnal paroxysmal hemoglobinuria. Hemoglobinuria paroxística nocturna, donde vamos a ver una deficiencia del decay accelerating factor o CD55. Pero eso lo vamos a ver en hematología. Ahora, ¿qué sí me interesa que sepan? Como todo en el sistema inmune, así como usted puede perfectamente atacar un patógeno, usted puede atacar una célula normal. Nosotros vamos a ver en hemato que los RBC tienen muchas peculiaridades. Y muchas de esas peculiaridades pueden ejercer, vamos a decir, como una especie de sospecha en el sistema inmunológico. Y lo que no permite que el sistema inmunológico elimine nuestros RBC es que en su membrana, en la parte externa, nosotros tenemos unos inhibidores de respuesta inmunológica. Por ejemplo, ustedes recuerdan que nosotros vimos acá que la manosa puede elicitar el complemento por vía lecitina. Nuestros RBC tienen manosa allá afuera. Entonces tenemos que protegerlo porque uno de los activadores de complemento nosotros lo tenemos de manera normal aquí afuera, un pila manosa, como dicen. Ahora, si usted tiene manosa, pero tiene por aquí CD55, 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 eso significa que cuando trate de unirse a algún efector del sistema inmune va a ser inhibido por este. Va a decir, hey, espérate, no, este es normal. Aunque tiene manosa, este es normal, no lo elimines. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene deficiencia del inhibidor, entonces no hay manera de controlar la respuesta inmune. Y vamos a ver que en nocturnal paroxismal hemoglobinuria, eso es lo que sucede. Usted se va a dormir tranquilito. Y en la mañana se despierta con fatiga, sudoroso. Y cuando va a orinar, sale la orina oscura, coluria. Sale así, en Coca-Cola, como dicen, coluria. Pero ¿y qué fue? Bueno, con lo que tú estabas durmiendo, como tú tienes deficiencia de decay accelerating factor o de CD55, que es el protector de tus RBCs, pues fuera en lo que tú estabas durmiendo estaban siendo eliminados a través del sistema inmunológico. Y parte de ese debris, parte de esa bilirrubina se acumuló en sangre y posteriormente se eliminó vía renal. Y por eso se está viendo así como Coca-Cola la orina. Sencillo. Pero nuevamente eso lo vamos a ver en detalle cuando entremos acá. Lo que me interesa ahora es, como siempre, que entendamos los conceptos. Para cuando vayamos a complicarnos un poquito más y a entrar a los aspectos patológicos, pues estemos en la misma página. Sencillamente eso. Aquí si nosotros vamos a ver, hay otro inhibidor que se llama C1 esterasa. Esta deficiencia sí la vamos a ver aquí en inmuno. Miren, hay algo importante. Como hemos mencionado, así como cada punto, cada área
donde hay involvement de una proteína, eso significa para nosotros dos cosas. Uno, que pueden haber mutaciones. Secundario, que pueden haber desórdenes. Es importante que sepan lo siguiente. Miren, esto fue lo que nosotros mencionamos hace un momentito. Como le dije, no se me vuelvan loca con esto, léenlo. Por ejemplo, esto de Budd-Chiari, no sabemos qué es eso todavía. Que es trombosis de venas hepáticas, pero no, todavía no hemos hablado de eso. Ni hemos hablado de los lugares típicos de trombosis, mucho menos de los atípicos. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Nuevamente lo que me interesa ahora es que tengan el fundamento. Por ejemplo, no hemos visto que es hepatoctoglobina, que es una proteína que se encuentra circulando en sangre para captar la hemoglobina libre cuando hay lisis intravascular. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Que sí me interesa a mí que sepan que esta patología, esta de acá, el C1 esterase inhibitor deficiency, que era lo que le mencionaba hace un momento, no la vamos a ver en ningún otro lado. Por eso esta sí tenemos que discutirla. Y es bien importante el diferencial con AC. Miren, hay algo que se llama hereditary angioedema. Hereditary angioedema. Miren, hereditary angioedema es una patología interesante. Miren, por ejemplo, esta me encanta. Normalmente, mira, esta es la clásica. Esta es la clásica imagen de hereditary angioedema. Fíjense, esta es la persona normal, su cara, y esto es cuando comienza el proceso y cómo va avanzando. Entonces, de la única manera que eso le pasa a usted es en dos ocasiones. O como dicen, o te pica una abeja o te entran a trompar. Sencillo. Trompa no creo que sea porque no está... Aquí se ven como moretones, pero en ningún otro lado en la cara. Una abeja, bueno, no tiene ninguna pica. No tiene marcadura, no se le encontró un sting de bee, nada. Te llega así, te ponen el caso de que llegó así a la emergencia y te dicen que no le ha pasado nada. Que no ha comido nada raro, que no le pica nada, que nada raro, nada. Que lo único que ella tenga una dieta de agua y sol. Que está, no sé, está en ayuno por la iglesia, una cosa así. No ha estado en contacto con nada fuera de lo común, no ha salido de su casa, no ha comprado perfume nuevo, no tiene perro, no tiene gato, no le gusta a la gente, no sale, no le ha visitado a nadie, nada, está trancada y le pasó eso. Cada vez que ustedes vean esa presentación que les mencioné, tienen que pensar en hereditary angioedema, que es por deficiencia de C1 esterase inhibitor. ¿Qué tienen que saber? La manifestación principal, aparte de la historia que le di, es esta. Que hay bouts, hay episodios de inflamaciones principalmente en la cara. Y el trigger común son traumas de bajo grado. O sea, esta persona se hincha así. Con que hasta que usted le dé un topecito en la cara. Hasta... Ni siquiera, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un golpe. Estamos hablando de un tope. De que esté caminando y se choque con algo. De que se dé una palmadita en la cara. Se llama hereditary angioedema. ¿Qué es lo importante que sepan? Miren, cuando me le mencioné, un poquito más adelante, cuando nosotros entremos a cardio y renal, nosotros vamos a ver que hay una serie de fármacos llamados ACE. Captopril, enalapril, todo lo que terminan en il. Esos ACE son fármacos antihipertensivos. Vamos a ver un poquito más adelante, como lo dije, en fármaco y renal. Nosotros vamos a ver que los ACE en general tienen
un efecto adverso que es muy interesante y es que dan tos seca. Una tos seca pero constante y que molesta mucho. ¿Qué sucede? La razón de esta tos es que los ACE inhibitors, así como inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona, también inhiben la degradación de bradiquininas. Las bradiquininas son un conjunto de sustancias que tienen como efecto vasodilatación. Y vamos a ver en cardiovascular un poquito más adelante que cuando usted vasodilata, secundariamente usted aumenta la presión hidrostática. Por ende, favorece la salida de líquido del vaso al exterior. ¿Qué sucede? En ACE, donde más ocurre la acumulación de bradiquinina es en las vías aéreas superiores, tráquea y compañía. Por ende, usted comienza a edematizar la tráquea, a disminuir el lumen de la tráquea por edema. Y eso da el reflejo del cough para eliminar, para abrir las vías aéreas. Entonces, ACE, uno de sus efectos adversos, tos seca. Y eso es bien importante porque una de las razones más comunes de tener que quitar ACE y dar otro fármaco de segunda línea es esta tos seca. Y cada vez que nosotros veamos también, ¿dónde puse la imagen? Un paciente con esto y tos, tenemos que pensar de una vez, bueno, o esto es C1 esterase inhibitor, o podría ser, si en caso de que solamente se presente con tos, no con esta inflamación exagerada, en hereditaria angioedema. Eso es bien importante. Y la razón principal de por la cual estas son versus es que al final lo que se acumula es la misma sustancia, bradiquinina. Esta inflamación que ustedes están viendo acá es secundario a aumentar la cantidad de agua que sale de los vasos sanguíneos al líquido extracelular. O sea, es un proceso inflamación secundario a acumulación de líquido. Nuevamente, por la bradiquinina. Lo único que el mecanismo es diferente. Aquí nosotros lo que causamos es la activación de calicreína y la calicreína aumenta las bradiquininas. Y aumentando la bradiquinina aumenta la vasodilatación y la salida de fluido desde el lecho vascular hacia el líquido intersticial. Más sin embargo, en ACE, con el uso de ACE, lo que disminuye es el breakdown. Aquí aumenta la producción en C1 esterase inhibitor, en hereditary angioedema, pero aquí, como efecto adverso de los ACE, lo que disminuye es el breakdown. O sea, disminuimos la eliminación de bradiquinina y por ende se acumulan. Pero nuevamente, eso es para que tengan una idea general. Vamos a hablar un poquito más adelante un poquito de esto, a profundizar. Porque todavía no hemos visto toda esa sustancia, no hemos visto ni siquiera la llamada esta enzima convertidora de angiotensina. No hemos hablado nada de eso. Y esto, como le mencioné hace un momentito, lo vamos a ver en detalle en hemato. Una pregunta. Ajá, diga usted. ¿Los ACE causan tos en general o solamente con hereditaria angioedema? En general, es un efecto adverso general. Lo único que personas con angioedema tienen mayor riesgo de presentar el efecto adverso. Ok. Pero eso le puede pasar a cualquiera. Y nuevamente, lo importante de reconocer eso, cada vez que usted ve a una gente tosiendo mucho y de que recientemente le dieron un antihipertensivo, piensen esto, en tos seca secundaria a la acumulación de bradiquinina, y como regularmente se maneja eso es sencillamente quitando este fármaco y poniendo otro. Ya. Sencillo como eso. Miren, otra cosa. Las proteínas del complemento, miren aquí. Las proteínas del complemento se dividen en dos grandes grupos. Están las iniciales,
y están las terminales. Nosotros podemos tener deficiencia inicial y terminal del complemento. Se dividen en esos dos grupos. Y lo más importante de eso es reconocer las asociaciones patológicas secundarias. En el caso de deficiencia terminal, lo más prominente son infecciones piogénicas recurrentes. Piogénica, abscesos recurrentes. Principalmente. La terminal se caracteriza por aumento de la susceptibilidad por infecciones por Neisseria, ya sea meningitis o sea gonorrea. Cada vez que a ustedes le presenten un paciente que a cada rato esté presentando gonorrea o que haya presentado de que una meningitis atrás de otra, tienen que pensar en deficiencia de los componentes terminales de complemento. En el caso de las deficiencias iniciales del complemento, realmente eso es bien subjetivo, por así decirlo. No podría decirle que hay una especie de hallmark de que hay como un patrón. Sencillamente, cada vez que ustedes vean a alguien que constantemente esté teniendo infecciones, como le dice, piogénicas, sobre todo severas, pueden considerar deficiencia de complemento inicial. Mira, aquí nosotros tenemos un reguero de interleuquina. Esto que ustedes están viendo aquí es su mejor aliado. Esta mnemotecnia. Su mejor aliado. Bueno, así fue que yo me lo aprendí. De la manera en que más fácil me lo encontré. Es importante que conozcan cada interleuquina, cada sustancia en el sistema inmune y que tengan una idea de qué hacen. Eso es bien importante. Lo más que podría aquí es aclararle algo, miren, por si acaso. Si bien es cierto, interleuquina 6 se encarga de aumentar las proteínas de fase aguda, no se preocupen que vamos a ver qué es eso. También es un importante estimulador de la fiebre. Las dos interleuquinas que están relacionadas con fiebre directamente son interleuquina 1 e interleuquina 6. Se los digo porque a veces le hacen esa pregunta. Un paciente que tiene fiebre, bla, bla, bla. Y luego le preguntan que cuál es la causa, la citoquina asociada a esa fiebre. Y no te ponen interleuquina 1, sino que ponen A3, B4, C5, D6. Tú ven acá por ir la 1. La 1, 6. 6 también está asociado con esto, por si acaso. Estas son las más importantes, como le dije. Las más comúnmente preguntadas. Fuera de eso, yo creo que quizás, miren, esta bien importante, la interleuquina 3, que es un estimulante del crecimiento del bone marrow. El medicamento se llama, y es importante por eso, porque hay un medicamento que es análogo de interleuquina 3, que se llama filgastrin. Filgastrin. Es bien importante eso. Miren. Ella realmente después de eso es memorizar. Lo más que le podría mencionar también aquí es algo de los interferones. Miren. Los interferones se dividen en tres grupos. Está interferón alfa, beta y gamma. Interferón alfa inicia los procesos inmunológicos para eliminar infecciones. Beta inhibe estos procesos y gamma permite la continuación, la cronificación de estos procesos.
Interferón gamma es bien importante para nosotros. Porque cada vez que ustedes vean una patología que tenga un curso crónico, sobre todo una infección con curso crónico, es importante que tengamos pendiente de que ahí quien media ese proceso es interferón gamma. Sobre todo cuando hablemos de granulomas. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de chronic granulomatous disease. Vamos a hablar de tuberculosis. Vamos a hablar de lepra. Donde en estas patologías se forman granulomas. Y vamos a ver que la dependencia de la formación de estos granulomas son dependientes de interferón gamma. Alfa inicia, beta inhibe, gamma para infecciones continuas. Eso es bien importante. Nuevamente, fuera de eso, todo lo que ustedes tienen aquí es literalmente memoria. Como le dije, tienen que saber qué hace cada una. Suelen preguntar interleuquinas directamente o te ponen un proceso y te preguntan. Eh, dame un segundito, por favor. Ya, que me estaban llamando ahí. Es una reunión que tengo ahorita. En fin, como les decía, es bien importante que sepan cada una de estas, cuál es su función. La más importante, como les mencioné, son las primeras. Saber aquí que fiebre, los interferones, tener una idea. Y hay otra que es bien importante, que es interleuquina 8. Miren, interleuquina 8. Así como C3b, interleuquina 8 es un factor quimiotáctico. Así que ya ustedes saben que le pueden perfectamente salir aquí. Dentro de las opciones, quizá no salga. Perdón, C3b es una opsonina. Es CIN5A, que es el. Este es opsonina. Y este es el factor quimiotáctico. Puede ser que ustedes le pongan la misma pregunta que mencionamos, y en vez de ponerle dentro de la respuesta C5A, sencillamente pongan muchas interleuquinas. Pongan A, interleuquina 1, B2, 8, 6. Que cuál interleuquina es la que está asociada a este proceso o que facilitó la formación de pus o la migración de los neutrófilos. Ah, interleuquina 8. Entonces ya estamos viendo, ya vimos dos factores quimiotácticos y son los únicos que vamos a ver por si acaso. Y ya. Ya. Creo que eso es lo más importante de acá. Nuevamente, no me descuiden esto, es memoria. Pero es importante, por lo que le dije, a veces le ponen procesos celulares o le inventan casos y de un momento a otro sencillamente lo que le preguntan es ¿cuál es la interleuquina que estimula este proceso? Sencillamente eso. La suerte de eso es que es un conocimiento que es de memoria y ya, eso es lo bueno. Al principio parece difícil, pero con el tiempo uno ese tipo de contenido uno lo suele ver como puntos regalados. Como puntos regalados. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No. Ok. Miren,
Nosotros hasta ahora lo que hemos visto referente a este proceso de acá hemos mencionado opsonización y fagocitosis. Y ya nosotros hemos visto que fagocitosis técnicamente es esto: tener una bacteria marcada, ya sabemos que puede estar marcada por complemento, por C3b, o que puede estar marcada por inmunoglobulina G o M, que son las principales opsoninas. Ya nosotros sabemos que aquí neutrófilo, pero principalmente macrófago, se encargan posteriormente de tomar estas bacterias o sustancias opsonizadas y fagocitarlas. Y fagocitarla significa agarrar esa bacteria y meterla dentro de la célula a través del proceso llamado fagocitosis. ¿Qué es importante que ustedes conozcan y sepan acá? Primero, el proceso. Segundo, pues las enfermedades. Hay una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica por deficiencia de NADPH oxidasa, que lo vamos a ver en un momentito. Y naturalmente, si nosotros tenemos problemas, miren, luego de fagocitar lo que viene es eliminar. Y nosotros eliminamos técnicamente, bueno, los fagocitos eliminan creando cloro, literalmente, intracelularmente. Y ellos agarran ese cloro y eliminan el patógeno. Entonces, el proceso de fagocitosis o de eliminación de un patógeno se divide en fagocitosis, que es primero entrar el patógeno, y secundario, sintetizar hipoclorito, o sea, cloro, y eliminar. ¿Qué sucede? El proceso de crear hipoclorito, de crear cloro, es dependiente de NADPH oxidasa. Por ende, en Chronic Granulomatous Disease, el proceso de fagocitosis está bien, pero el de eliminación no está bien. Entonces podemos fagocitar, pero no eliminar. Y una de las características principales de Chronic Granulomatous Disease, ya ustedes saben, si nosotros no podemos eliminar patógenos por la vía fagocítica, vamos a tener infecciones recurrentes crónicas, sobre todo piogénicas. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros ver de acá? O entender del proceso que viene posterior a la fagocitosis. Fíjense. Miren aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Miren acá. Ya nosotros hablamos de la opsonina, ya sabemos qué es qué es lo que sigue, que es la fagocitosis. Luego de que la bacteria está dentro del macrófago, principalmente, lo que viene es un proceso de síntesis de cloro. O bueno, lo que nosotros llamamos cloro y hipoclorito. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Miren, entra NADPH y sale NADP. Lo que hace esta enzima es comenzar a alterar moléculas de oxígeno. Comienza el proceso de alteración química. Posteriormente nosotros tenemos una enzima muy importante, superóxido dismutasa, que convierte este oxígeno alterado en peróxido de hidrógeno, o lo que comúnmente nosotros llamamos agua oxigenada. Cuando usted toma esa agua oxigenada, usted puede añadirle una molécula de cloro y convertirla entonces en bleach. ¿Qué tienen que saber?
aquí hay una enzima intermediaria, así como aquí está NADPH oxidasa. Las dos enzimas importantes son NADPH oxidasa, para que sepan, y mieloperoxidasa. ¿Qué tienen que saber? Cuando hay deficiencia de NADPH oxidasa, no podemos iniciar con este proceso, pues por ende no podemos sintetizar cloro. Es importante que conozcan acá este paso y la mieloperoxidasa, porque una de las preguntas también clásicas que tienden a hacer es esta. Pus. Te ponen pus y te preguntan, te señalan y te preguntan que qué le da ese color. Lo que le da el color a la pus son los neutrófilos muertos. Y específicamente la parte de los neutrófilos que causa ese color es la mieloperoxidasa, la acumulación de mieloperoxidasa. Así que eso es importante. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Primero, ya nosotros sabemos las enzimas, ya sabemos más o menos qué es lo que ocurre en el proceso. Ya nosotros estamos aquí viendo NADPH oxidasa, perdón, aquí la enzima NADPH oxidasa y aquí NADPH. Y este NADPH ya nosotros sabemos de dónde viene, de la vía de las pentosas fosfato, del Exos Monophosphate Shunt. Hay un pequeño problema en este proceso. Y es el siguiente. Como mencioné, no tenemos NADPH oxidasa, no tenemos cómo iniciar la vía para sintetizar cloro. Ahora, fíjense que lo que nosotros necesitamos realmente para sintetizar hipoclorito de sodio es peróxido de hidrógeno. ¿Qué sucede? Nosotros mismos y algunas bacterias, como parte de nuestro metabolismo normal, producen esta sustancia, producen peróxido de hidrógeno. ¿Qué sucede? Personas que tienen deficiencia de esta enzima pueden utilizar ese peróxido de hidrógeno secundario de nuestro metabolismo y del metabolismo bacteriano. E incluso podrían ni siquiera tener ninguna presentación de la patología, porque tienen una fuente de peróxido, no necesitan la NADPH oxidasa. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde que viene el problema real? Esta es la primera fuente, esta es la segunda fuente de los sustratos necesarios para crear cloro. Hay una serie de bacterias que tienen una enzima llamada catalasa. La más común, Staphylococcus aureus. Lo que hace la catalasa, como ustedes ven acá, es que desdoblan el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en una molécula de agua. O sea, convierten esta especie reactiva. Y digo reactiva porque aquí todo el mundo ha visto agua oxigenada que cuando le echan en algún tejido o algo comienza a efervecer. La desdoblan, como mencioné, en agua y oxígeno. O sea, dos sustancias que no son reactivas, que son inocuas. Entonces, el verdadero problema en Chronic Granulomatous Disease viene cuando hay infección con una estadobacteria, que entonces perdemos la NADPH oxidasa, perdemos esta parte del proceso, y la segunda fuente que tenemos para sintetizar hipoclorito también la perdemos, porque lo que hace esa catalasa bacteriana es que me desdobla la fuente de peróxido de hidrógeno. Por ende, en Chronic Granulomatous Disease vamos a tener enfermedades, o mejor dicho, infecciones recurrentes, sobre todo piogénicas, que van a estar principalmente hechas a expensas de organismos que sean catalasa positivos.
Eso es bien importante. Bien, bien, bien importante. ¿Cuáles son los patógenos que son catalasa positivos? Mencioné Staphylococcus aureus, está Pseudomonas, Aspergillus, que es un hongo, Cándida, Enterobacter, Burkholderia cepacia. Cada vez que ustedes vean un paciente, le presenten de que en un año le han dado ya 5 o 6 veces, que constantemente está teniendo abscesos por aureus, está teniendo recurrente infections por Pseudomonas, por Aspergillus, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, en pulmón sobre todo, Cándida, Enterobacter, Burkholderia cepacia, tienen que automáticamente pensar chronic granulomatous disease. Bueno, ¿por qué? Porque estas bacterias, como nosotros vimos, en personas que ya tienen deficiencia de la enzima, donde lo único que tienen remanente para sintetizar lo que se necesita para eliminar esas bacterias a través de los fagocitos, que es este peróxido de hidrógeno, lo desdoblan. Entonces no tenemos ni fuente 1 ni fuente 2. Eso es bien, bien, bien importante. Yo creo que ya. Miren, no hemos hablado de este concepto todavía, pero hay una serie de sustancias. Miren acá lo que le había dicho. Miren, por si acaso, Burkholderia cepacia. Así que se escribe Burkholderia cepacia. Lo vamos a ver en micro, pero por si acaso. Burkholderia cepacia, que también va en ese grupo. Miren, no hemos hablado de este concepto, pero hay unas sustancias. Déjame agarrar esto. Hay algunas sustancias que se llaman especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son formas en las cuales nosotros podemos encontrar la molécula de oxígeno que tienen la capacidad de reaccionar, de alterar otras sustancias. El nombre lo dice, especie reactiva de oxígeno. Nosotros aquí estamos viendo dos especies reactivas de oxígeno, que es el superóxido y peróxido de hidrógeno. Estas dos. ¿Por qué le menciono esto? Aquí nosotros mencionamos que la superóxido dismutasa era que se encargaba de tomar este superóxido y convertirlo en peróxido de hidrógeno. Nosotros vemos acá que los destinos metabólicos del peróxido de hidrógeno son o a través de las catalasas se ha desdoblado hacia, como mencionamos anteriormente, a sus elementos no tóxicos, no reactivos. La formación de bleach. Y por último, esta vía nosotros la conocemos ya, que es una vía de desintoxicación o sea, detoxification, o una vía de control de radicales libres.
Esta es una de las maneras por las cuales nosotros podemos controlar las especies reactivas de oxígeno. Recordando que acá nosotros podíamos tener una patología que era glucosa 6-fosfato deshidrogenasa deficiency. ¿Qué sucede? Vamos a decir que usted tiene aquí un RBC, un eritrocito, y en ese RBC usted no tiene forma de controlar el peróxido de hidrógeno. Si ese peróxido de hidrógeno entra en contacto con la membrana, la elimina, la lisa. Por eso nosotros vimos que en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa habían periodos hemolíticos, porque aumentaba el estrés oxidativo cuando utilizábamos algún tipo de sustancia como sulfonamidas, cloroquina o primaquina, las llamadas fababins. Y eso sencillamente retroalimentando acá, que eso fue lo que vimos en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa deficiency. Y lo que estamos viendo acá representado que este es uno de los mecanismos de control de una de las especies reactivas de oxígeno más de esto. Aquí miren, hay otra enzima que es esta misma, la superóxido dismutasa. Superóxido dismutasa nosotros lo vamos a volver a ver en neuro y en músculo esquelético. Porque la deficiencia de superóxido dismutasa se relaciona con una patología que quizás ustedes ya estén un poquito familiares con. ¿Alguien sabe cuál es la enfermedad de Lou Gehrig? Lou Gehrig disease, el nombre más común es amyotrophic lateral sclerosis. ¿Cómo que se llama este señor? No quiero Mark Twain. Este es. No. ¿Cómo que se llama? Disculpen mi ignorancia, pero ¿cómo que se llama el astrólogo que está en una silla de ruedas? Que murió hace un par de años. No me acuerdo. Nada más me acuerdo de la película que intenté ver, pero nunca vi. Dios mío. Stephen Hawking. Él tenía amyotrophic lateral sclerosis. Y era físico, él no. La memoria mía. Soy un don ya. Stephen Hawking. Él era físico, no. No lo otro. Esta es la película, que nunca vi. Entonces, un poquito más adelante vamos a hablar de la enfermedad de Lou Gehrig y tenemos que saber desde ahora que esta enzima está deficiente en esa patología. Hay problemas con el control de las especies reactivas de oxígeno. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo bien. Ok. En el caso aquí de Pseudomonas, hay algo importante referente a esto. Pero eso lo vamos a ver en micro para no overloadearlos. Esto que le mencioné ahorita es sencillamente lo que le mencioné ahorita de los interferones es sencillamente como el resumen de acá. Lo que sí me interesa que sepan también de los interferones es algo referente a su mecanismo de acción. Los interferones son bien importantes para la eliminación, para favorecer la eliminación de algunos virus. Una de las cosas que hacen los interferones es disminuir, aumentar la capacidad de eliminación de virus y disminuir la utilización de todos los sistemas en los cuales los virus necesitan para favorecer su spreading. Por ejemplo, síntesis proteica, utilización de material genético. Los interferones disminuyen todos esos procesos.
y aumenta nuevamente la expresión de algunas enzimas nucleasas, sobre todo, que fomentan la eliminación de estos. Principalmente interferón gamma. Interferón gamma es bien importante. Porque eso es importante, porque un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de que nosotros podemos utilizar interferón, sobre todo como mencioné gamma, para el tratamiento de algunas enfermedades donde mejorar el curso de los procesos inflamatorios crónicos mejora el outcome. Eso es bien importante. Miren, marcadores de superficie. Los marcadores de superficie son súper importantes porque quizá ahora, no ahora tanto, pero bueno, hay algunas patologías inmunológicas. Por ejemplo, hace un momentito nosotros mencionamos CD55 y lo asociamos a el Decay Accelerating Factor. Y vimos que el Decay Accelerating Factor es bien importante porque se encuentra en la membrana del RBC y porque es un controlador del complemento. ¿Qué sucede? También nosotros vimos, bueno, aquí mismo en el Nocturnal Paroxysmal Hemoglobinuria, si nosotros tenemos deficiencia del CD55 significa que a través de un estudio que vimos al principio que se llama Flow Cytometry, nosotros podemos determinar los niveles de CD55 y si lo encontramos bajo, eso es o inexistente en los RBCs, eso es compatible con el diagnóstico de nocturnal paroxismal hemoglobinuria. El punto que quiero sacar de acá es que conocer los diferentes CD es bien importante porque, por dos razones. Una, nos permite identificar células. Segundo, nos permite conocer la puerta de entrada de algunos patógenos. Nosotros vamos a ver, sobre todo en virología, que hay algunos virus que se encargan de infectar a través de alguno de estos CD. Entonces miren, lo más importante de aquí es que sepan lo siguiente. Que miren esto como una especie de, vamos a traerlo para acá, como una especie de lenguaje de nomenclatura. Miren, el enfoque que deben de tener de ahora en adelante con los CD es lo siguiente. En el caso de las células T, ya nosotros vimos que en general nosotros lo dividíamos en CD4 y CD8. Cuando hablamos del proceso de diferenciación química. Y ya nosotros sabemos que donde quiera que veamos CD8, eso es igual a citotóxico. Y cada vez que veamos CD4, esos son los helpers, independientemente del linaje que sean. Si T-Rex, si TH17, si TH1, si TH2. Pero 4 ya nosotros sabemos que es helper. 8 ya sabemos que es citotóxico. De esa misma manera, ustedes tienen que aplicar eso a todos los tipos de células. A todos los otros. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vengan, CD3, mire, es una célula T. O CD4, helper. CD8, citotóxico. B, miren, los B tienen algo interesante y es que tú tienes CD19, CD20 y CD21. Oigan bien, las células B se dividen en dos grandes grupos dependiendo de qué tipo de receptor tengan en la membrana. Están los inmaduros que tienen CD19 y CD20 y están los maduros que tienen solamente CD21, los otros lo pierden. Es importante que sepan esa clasificación y aparte de eso, como ven aquí, que sepan que EBV, Epstein-Barr virus, de la manera que infecta las diferentes células es a través del CD21. Por eso es que un poquito más adelante, cuando entremos a virología, vamos a ver
que uno de los hallmarks de mononucleosis infecciosa, que fue el casito este que le compartí en estos días por el Voice, bueno, una de las causas, porque CMV también da mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, vamos a ver que una de las principales características en SMER que salen en estas son los linfocitos B atípicos. Miren acá, los linfocitos B atípicos. Esos son linfocitos B atípicos. Y son bien característicos, un hallazgo bien sugestivo de pues mononucleosis infecciosa. Y ya nosotros podemos entender por qué. Oh, pero claro, si una de las causas de mononucleosis infecciosa es IBV, y los IBV infectan por los CD21 y los CD21 corresponden a los B cells, pues no wonder por qué nosotros vamos a encontrar estas células atípicas si son las que son principalmente infectadas por el virus. Entonces es importante, o sea, les hago este comentario, aunque nuevamente vamos a ver esto en detalle, bueno, nucleosis infecciosa y y sus diferentes causas, y cómo diferenciar una de otra en virología. Pero sí es importante que sepan esto, la correlación, lo importante que es aprenderse estos marcadores. Lo mismo van a hacer con macrófagos, cómo lo identificamos, cuáles son sus receptores de superficie. De los NK sí tengo para decirle, miren, CD56 es el más importante por si acaso. ¿Por qué? Porque le pueden poner más adelante una célula NK, le dicen, no, miren que aquí hay una célula que unos científicos estaban inventando en un laboratorio y vieron que había un tipo de célula que cada vez que le poníamos a una célula tumoral se acercaba y provocaba apoptosis. Ah, mira, eso es NK. Luego te preguntan, ¿cómo podemos identificar esta célula o qué marcador de superficie usted esperaría encontrar en esta célula? Ah, bueno, te van a poner A, CD16, B, CD56. Tú ven acá, pero nosotros vimos cuando hablamos de ese tema que CD16, CD56 los dos eran marcadores. Ah, eso es cierto. Pero vimos que CD56 es más específico. CD16 lo tienen otras células. CD56 nada más lo tienen ella. Entonces este es el más específico, por si acaso. Este marcador de aquí es bien importante también para cuando entremos a hemato. ¿Estamos claros? Todo bien por acá. Ya saben qué van a hacer con esta información, pero nuevamente, así como las interleuquinas, esto lamentablemente es una información de memoria, pero sí es bien importante, así como le dije en las interleuquinas, que se aprendan los marcadores de superficie. Esto para ustedes tiene que ser un idioma. Como le dije, que si mañana ustedes ven que le dicen, mira, que se encontró una célula aquí que está como rara. Y esa célula, cuando se intentó identificar, dio positivo para CD19. Tú ven acá, CD19. Ah, pues eso es un linfocito B inmaduro. ¿Ya? De ahora en adelante, como le dije, es un idioma, identificación, marcaje. De hecho, para eso es que sirven los CD. Para identificar células. Oh, mira, tiene CD19. O le hablan de una patología donde hay afectación de linfocitos B. Ah, pues ya ustedes saben que si le preguntan cómo lo identificamos o cómo sabemos cuáles son las células tumorales o no, fácil. Marquen el CD19. Es marcaje. Como le dije, es un idioma. Es bien importante que entiendan esto y que nuevamente, aunque es una información de memoria, no me la descuiden. Sobre todo porque cuando entremos a hematología vamos a ver muchas patologías donde estos marcadores van a ser esencial para entender algunas cosas. Bien importante. No me descuiden esto ni las interleuquinas.
porque como hemos hablado y hemos visto, las cosas se van a ir complicando un poquito más. Miren, nosotros tenemos diferentes, como ustedes han visto, nosotros hemos hablado ya de diferentes procesos, de diferentes reguladores de las respuestas inmunitarias. Nosotros hemos hablado de tolerancia, entrenamiento de los linfocitos T, hemos hablado de los co-signal stimulatory pathways, cuando hablamos de T-cell receptor, complejo mayor de histocompatibilidad, cuando hablamos del CD4 y CD4 ligand, cuando hablamos del CD28, de que eran pasos que se requerían para evitar de que el sistema inmunitario se activara cuando no era realmente necesario. Porque como hemos visto, el sistema inmune es un arma de doble filo. Puede, así como ataque y arrasa con un virus, una bacteria, puede arrasar con nosotros. Sencillamente eso. También vimos los TH17, los Treg, que se encargan de controlar los diferentes tipos de respuesta inmunológica, que si tienen que tumbarlo, lo tumban, como dicen. Anergy. Miren, cuando nosotros hablamos de esto, para refrescar un poquito la memoria, miren acá. ¿Se acuerdan? Miren acá. Que eso fue lo que le mencioné hace un momentito. Miren acá. Primera señal, segunda señal. No hay activación de el componente inmunitario necesario. Por ejemplo, aquí estamos activando T-cells, porque hay una célula dendrítica presentando un antígeno. Bueno, pues tiene que presentarse esta primera señal y luego la segunda señal como seguridad. Como le dije, para que no activar sin querer el sistema inmune a menos que sea necesario. Lo mismo acá, lo mismo que son diferentes células, como habíamos hablado, son diferentes correceptores, CD4 y CD4 ligand, CD28. Y pueden considerar este así como B7, lo más común, o CD28 ligand. O sea, algo así, CD28 ligand. Pero estos son los que más se usan, B7 y CD4 y CD28 ligand. Hay algo interesante que se llama Anergy. Anergy es lo siguiente. Si esta célula, vamos a agarrar esto, vamos a ponerlo más, para que lo entendamos bien. Imagínense que ustedes tienen este caso, este escenario. Y el escenario es este. Ustedes tienen esto. El que no me comió un lado aquí. Bueno, déjame yo dibujarlo mejor. Aquí nosotros tenemos el CD28, ¿verdad? Imagínense que aquí sin querer a esta célula T se pegó una proteína salvaje. O sea, no la vino a presentar nadie, se pegó. Si aquí llega una señal estimulatoria, aquí arriba, pero no está la coseñal, la segunda señal de verificación, esta célula entra en un estado llamado Anergy. Anergy significa que esta célula por un periodo determinado va a inactivarse y no importa que se pegue aquí y no importa si ahora viene otra célula y pega aquí algo y aquí activa, no va a entrar en activación. Es un periodo refractario donde de ahí en adelante, como le dije, no importa que pase, se quitó la proteína que estaba aquí y ahora sí vino aquí, y ahora sí vino, bueno, vamos a copiar entero. Y ahora sí vino la célula presentadora de antígeno. Y vino la primera señal y vino la segunda señal. Aunque eso pase ahora, no va a responder esa célula. No va a responder esa célula T. Porque entró en Anergy. Eso es un mecanismo secundario de control. Un mecanismo extra. Como le dije, sistema inmune es peligroso. Entonces hay que tener cuidado de cuándo se activa y cuándo no. Por eso hay tantos mecanismos de control. Y es importante que sepan eso. Todos los mecanismos de control. Que lo tengan claro. Miren. Bueno, no necesitamos esto. Miren.
Inmunidad. Un estado de inmunidad. Uy, ¿qué yo hice aquí? Un estado de inmunidad es, o podemos hablar de estado de inmunidad sencillamente cuando nosotros desarrollamos memoria para algún tipo de patógeno o sustancia. Cuando me refiero a sustancia, toxina. Hay dos tipos de inmunidad. Está la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Inmunidad activa. La inmunidad activa se refiere a cuando usted se expone a algo y ese algo, su sistema inmunológico responde a eso. Y posteriormente elabora nuevamente una respuesta inmunitaria completa y luego desarrolla memoria. Esa es inmunidad activa. Por ejemplo, ahora con muchas vacunas funcionan así. Sobre todo las vacunas vivas atenuadas o los toxoides. Y las las vacunas en general, las muertas. Todas las vacunas lo que hacen es eso. Te dan un fragmento o te dan el patógeno atenuado. Tu sistema inmunológico lo reconoce como literalmente si fuera como un simulacro en vivo, como si te estuviera atacando esa bacteria o esa toxina o ese virus. Y nuevamente tu sistema inmunológico responde de manera normal, como literalmente si estuviera atacando ese patógeno o esa toxina. Y por ende, al final, se desarrolla reconocimiento a través de la inmunidad adaptativa y posteriormente memoria. Y de ahí en adelante, ya tú estás protegido para ese patógeno o esa toxina. Ese es el fundamento de las vacunas. Como le decía, con ahora lo del COVID, por ejemplo. Ya si tú te pusiste la vacuna y tú estás cubierto y posteriormente te enfrentas al COVID desde que el virus intenta infectar, lo elimina el sistema inmune y ya. Pero porque se montó una respuesta inmunológica desde cero. Ahora, inmunidad pasiva. Oigan bien, inmunidad pasiva es cuando nosotros administramos anticuerpos prehechos. Anticuerpos de otra gente, de otro animal. Y eso lo que nos permite a nosotros es marcar y eliminar un patógeno de manera aguda, pero sin desarrollar memoria. Me explico. Vamos a suponer lo siguiente. Esta persona, que fue algo que se propuso, no he chequeado por dónde anda eso, porque lo último que leí fue que eso no estaba aprobado por la FDA y que estaban estudiando la vez. Y cuando son cosas así yo no le pongo mucho asunto. Hasta que hayan informaciones oficiales y ya se demuestre que sea útil. Pero sí sé que se están inventando con eso. Miren, una de las terapias del COVID hace un tiempecito, y me parece, como le dije, que todavía están haciendo trials, es el plasma convalescente. Esta es una persona, le dio COVID, o mejor dicho, tiene COVID. Le dio COVID y normal, sobrevivió. Cuando tú testeas la sangre de esta persona, tú tomas una muestra de sangre, tú vas a encontrar anticuerpos anti-COVID. COVID-19. ¿Verdad? Y estos anticuerpos salieron o están presentes como una memoria por si te vuelve a dar COVID, tú tengas una respuesta instalada. De eso que se trata la inmunidad adaptativa, la fracción adaptativa. ¿Qué sucede? A esta persona nuevamente le dio COVID, sobrevivió y ahora en su sangre tiene anticuerpos. Imagínense que yo agarro la sangre de esta persona y filtro el plasma.
Y esos anticuerpos anti-COVID yo los saco, los separo. Y ahora tengo aquí, bueno, vamos a ponerlo más dramático, una inyección. Yo tengo una jeringa que tiene ahí anticuerpos anti-COVID. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo agarro a una persona, oigan bien, imagínense que esta persona se sospecha de que está infectada por COVID, o sea, de que recientemente tuvo una exposición, oigan bien, no que tiene la enfermedad, sino exposición, de que él tuvo en su casa con una gente o qué sé yo, algo así, y que esa persona después salió positivo a COVID. O sea, él no tiene síntomas, las pruebas de COVID son negativas todavía, pero estuvo expuesto. Imagínense que ustedes agarran ahora y este suero anti-COVID usted se lo da a él. Se lo inyecta. O sea, los anticuerpos del otro señor. ¿Qué va a pasar? Estos anticuerpos son anti-COVID. Así que si él en su sangre o en su sistema tiene el virus circulante, ya ustedes saben lo que van a hacer anticuerpos. Van a agarrar el virus y se van a pegar los anticuerpos. Y si se le pegan los anticuerpos, ya ustedes saben que eso es opsonización. Y si el virus está opsonizado, ya va a ser visible para el sistema inmune, va a ser reconocible y se va a eliminar. Ahora, ¿esos anticuerpos son de este señor? No. Estos anticuerpos son del otro, de a quien ya le dio y los generó. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, esto que le expliqué es inmunidad pasiva. Inmunidad pasiva. ¿Cuál es el problema de la inmunidad pasiva? Te protegen de manera transitoria, pero no se desarrolla memoria. Por ende, de ahí en adelante, aunque en ese momento el virus tú lo pudiste eliminar a través de tu sistema inmunológico, fue por las inmunoglobulinas de otro. Ahí solamente se eliminó, pero no se creó memoria. De ahí en adelante tú sigues estando expuesto a volverte a enfermar. Entonces, esto nuevamente es inmunidad pasiva. Y este de aquí sería un ejemplo de inmunidad activa. Inmunidad activa, tú te enfrentas a la patología, sobrevives, ya sea nuevamente o por vacuna o que te dio la enfermedad de verdad. Tú desarrollas sus anticuerpos que te dan protección indefinida, memoria. Digo indefinida, pero depende de muchas cosas. Pero en general. Ahora, a esta segunda persona le pusimos los anticuerpos de otra persona. Nuevamente puede ser de un animal también. Protegimos transitoriamente, sobre todo cuando vimos que había riesgo de infección. Pero no hay memoria. Entonces, esa es la diferencia principal entre inmunidad pasiva e inmunidad activa. Y nuevamente, esto de plasma convalescente, como le dije, sí sé que hace un tiempecito se estaban bromando con eso, con el COVID. No sé en qué ha quedado. No he vuelto a leer de eso. Posiblemente lo haga cuando lo aprueben, si lo aprueben. Entonces, ¿entienden lo que es inmunidad activa e inmunidad pasiva? ¿Tienen alguna duda sobre esto? La inmunidad pasiva, como ven, es cuando nosotros obtenemos anticuerpos, sobre todo, de alguien, de algún ser vivo. Este mismo ejemplo que ustedes están viendo acá es lo que pasa con la madre. Bueno, imagínense que está embarazada. Y que es un niño. Imagínenselo bien. La madre le pasa sus IgG al niño. Y esas IgG lo cubren a él por los primeros meses de vida. Le dan protección. Primeros meses. Eso es un ejemplo también de inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque el niño va a perder esas IgG y va a perder protección. Y no fue él que la produjo, fue la mamá. Entonces, desde que ese muchacho salga de ahí, ya deja de recibir IgG.
Y como dije, les sirven los primeros meses, pero después desaparecen ese IgG y con esa desaparición, la pérdida de la protección. Entonces es una manera, como le mencioné anteriormente, de protección transitoria. Mientras tú tengas las inmunoglobulinas circulantes, vas a estar protegido. Las perdiste o no tienes una fuente constante, pues ya, no tienes protección. Entonces eso es un ejemplo de inmunidad pasiva también. Los anticuerpos que le confiere a la madre, IgG, al niño. ¿Por qué menciono IgG? Bueno, cuando hablamos de los diferentes tipos de inmunoglobulinas, vimos que IgG la mencionaba como una inmunoglobulina de memoria monomérica súper específica y que también de todas las inmunoglobulinas era la única que la madre a través de la placenta le podía pasar al bebé. Y eso es bien importante. Bien, bien, bien importante. Porque vamos a ver enfermedades un poquito más adelante. Vamos a hablar de eritroblastosis fetal o anemia hemolítica de recién nacido, donde la mamá produce anticuerpos que atacan a los RBC del feto. O sea, el sistema inmune de la mamá comienza a atacar, a eliminar, hemolizar los glóbulos rojos del feto. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Y vamos a ver que es IgG, porque la IgG es la única que pasa. Y vamos a ver también que eso pasa en el segundo embarazo, no el primero. Vamos también a entender por qué ahí. Pero tiene que ver con esto, con los tipos de inmunoglobulinas. Pero nuevamente, en general, eso es un ejemplo de inmunidad pasiva. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Entendieron lo que es, o sea, los conceptos que vimos hoy, la importancia de los CD y demás? Mira, mañana voy a decir... pero miren, próximamente salimos de Inmuno. Mañana pasado estamos saliendo de Inmuno. Qué bien. Acabamos rápido Inmuno. Ay, mi madre. Micro. Ay, qué trauma. Pero miren, yo me encuentro que acabamos bien rápido Inmuno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues sí. Preguntas, dudas, todo bien, claro. Miren, no sé exactamente cómo le estén haciendo, o sea, si lo están haciendo como hablamos o no, pero recuerden que los fines de semana ustedes lo van a dividir como deseen, pero que tienen que aprovecharlo para revisar lo que vimos la semana pasada y revisar lo que viene en la semana pues próxima. Recuerden que es bien importante que luego de las tutorías, por ejemplo, ahora usted tome su descansito y demás, pero que revise el tema, que revise bien el tema por si surgen algunas dudas, porque quizá ahora mismo, como acabamos de ver mucha información, no hay alguna, aparentemente, pero a veces sucede que cuando uno comienza a leer, comienza a encontrarse con las dificultades, o con duda, o mira, como que ahora como que no entiendo muy bien esto, o no me acuerdo. Por eso la revisión post tutoría es bien importante. Y por eso es que yo siempre, ustedes van a ver, no me voy a cansar de decirle cada vez que comencemos, hey, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algo? Eso es bien importante. Bien, bien, bien importante. Déjame ver. Nada, estamos en la cuarta semana. Yo quería tomarme un momento también para bueno, no para que se me confíen, porque como vienen tiempos difíciles, pero, sobre todo en micro. Pero nada, felicitarlas, porque de verdad, como le dije, regularmente en la primera semana todo el mundo dice no, para carajo. O se le encuentra más pesado de la cuenta, o eso, y ustedes son como media tímida, yo se lo he dicho, eso está bien, pero sí les puedo decir también, de manera bien clara, directa, de que me gusta cuando participan, porque, como les he dicho, no siempre se trata de que respondan bien o mal, se trata es de lo que hay detrás, de cuál es su proceso analítico,
de cómo usted basa lo que dice. Y realmente me parece que son un buen grupo, de verdad. Me parece que con el tiempo quizás van a ver un poquito más a lo que me refiero. Quizás ahora ustedes se sienten brutos. Llame, que no se acuerdan de nada, que se les olvida todo, que esto es difícil. Pero nuevamente, esto es un asunto de como habíamos hablado, de endurance, es un asunto de disciplina, es un asunto de perseverar para poder ver cambios, porque mucha información, como le dije, constantemente vamos a estar viendo cosas nuevas y de vez en cuando, pues cada vez que yo veo asociaciones y cositas, trato de fomentar un poco el recuerdo de miren, acuérdense de esto, de miren esto, de miren aquello, o miren esta conexión. Pero tienen que tenerse paciencia. Ustedes están viendo mucho material, como le dije, nuevo, muchas explicaciones, mucha información. Y el problema más grande en esta primera exposición es que, aunque sean cosas que usted ha visto por ahí o que ya leyó 500 veces, ahora le estamos dando aplicación. Estamos viendo enfoque. Y como no hemos visto la totalidad del material, muchas de las cosas van a ser difícil de agarrar, como quien dice, de afianzar. Y por eso se le va a estar olvidando cosas constantemente. Pero por esa misma razón es que les insisto mucho cuando les digo, miren, no me descuiden, dimos la clase, que usted haya entendido, revise. Y después de que usted revise lo que dimos hoy, comienza a revisarlo de mañana. Aproveche los fines de semana, distribuya mejor su tiempo. Porque esa es la única forma en la cual a largo plazo realmente vamos a poder comenzar a ver cambios. También fíjense que yo le digo mucho, miren, vamos a ver esto más para adelante. O miren, recuérdense que anteriormente vimos esto que está relacionado con esto. Y eso ahora no va a parecer mucho, pero cuando nosotros acabemos y ustedes entren a su fase dedicada, ya va a ser más sencillo, va a ser más fácil, más ameno, más manejable para ustedes, muchísimo más. Y van a notar la diferencia. Como yo les siempre digo, le van a coger cariño incluso al first aid. Porque al principio es como un lío meter, es como que, ay, yo no entiendo nada. Pero después, cuando uno tiene esas referencias, tiene ese enfoque, es mucho más sencillo. Pero realmente quería comentarles eso, de que de verdad me gusta lo que veo, me gusta el, los criterios en general que tienen. Realmente creo que podrían estar estudiando más. Pero no se preocupen, que yo les dije que independientemente de la presión mía, de que yo comience en broma mucho, a preguntar, ustedes van a ir naturalmente sintiendo la presión del proceso y del material. Y me imagino que ya lo han sentido. Me imagino que han sentido como lo drástico que es cambiar. Cuando uno ya está como finalizando bioquímica, que se está como, como acoplando, como entendiendo. Viene la galleta de, bueno, se acabó bioquímica, ahora viene inmuno. Inmuno totalmente diferente de bioquímica. Y eso es como medio traumático. Y ahora casi estamos acabando inmuno y vamos entonces a entrar a micro más traumático. Eh, entonces a uno como que no le da tiempo como a masterizar cada cosa ahora mismo. Pero recuerden, lo que estamos es revisando. Es revisión. Y nuevamente, como que esos cambios constantes y demás van a parecer fuertes, forzosos, pero ustedes se van a dar cuenta con el tiempo de que hace que el proceso en general también, si uno hace lo que le corresponde, sea incluso más sencillo, más fácil. Pero como le dije, yo me pongo en su lugar y entiendo lo traumático que es al principio. Pero nuevamente me gusta lo que veo. Eh, y así como le digo lo bueno, le digo lo que no me parece tan bien. Y como le dije, si bien es cierto yo no estoy arriba de ustedes, 24/7, sí creo que pudieran estar estudiando un poco más. Ojo, no estoy diciendo que les falta desempeño, que les falta performance. Como les dije, según lo que he visto, veo todo bien en su lugar. Pero yo me imagino que ustedes me entienden cuando yo les digo que podrían quizás estar estudiando más. No es que les falte, nuevamente, es que
creo que pueden exigir más y darme más, según lo que veo. Pero no se preocupen, como le dije, el proceso lo va a ir imprimiendo solito. Yo no voy a tener que estarlo embromando mucho. Ustedes se van a ir dando cuenta, sobre todo cuando ahora en inmuno comencemos a hablar de diferenciales de patologías y sobre todo cuando entremos a micro, que en un rato vamos a ver 10, 15 páginas. O sea, mucho material. Sobre todo cuando comencemos a hacer los diferenciales fuertes. O sea, de muchas patologías que se ven igualitas o dan cosas igualitas y tengamos que aprender a cómo decía, mira, puede ser esto o mira, puede ser aquello. Y nada, eso. Realmente, como han visto, bioquímica siempre uno va como un poquito más lento, ya en inmuno uno va un poquito más suave y a medida que vayamos avanzando, aumentamos el ritmo también. Es lo más sano y lo más, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa? Cuando son de tipo ecológica, sostenible. Es lo más sostenible. Y pues nada, como siempre, quedo a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta, como siempre, me escriben. No se queden con preguntas, con dudas. Revisen el material, estudien mucho. Y nada, mañana continuamos. Les recuerdo también, siempre también, si tienen alguna recomendación, como siempre les he dicho, recuerden que este proceso es suyo. Si usted quiere intentar algo nuevo, quiere aportar algo, quiere lo que sea que usted crea que le vaya a mejorar su proceso de aprendizaje, grite, que buscamos la manera de integrarlo, de encontrar un punto medio, si es algo nuevo para mí probar y pues si ya es algo que he hecho, pues decirle mis recomendaciones, que es lo que he visto y así, pero me interesa eso, que mantengamos la dinámica y que pues a medida que avance el tiempo ustedes, como dicen, se empoderen del proceso. Así que nada, cualquier cosa, quedo a su disposición. Escríbanme cualquier cosa y déjenme